Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Ya está con nosotros la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, y precisamente quienes se suman a la transmisión se enterarán que el presidente Castillo esta noche, desde el Cusco, donde se llevaba a cabo este Consejo Descentralizado, ha dicho que le va a presentar al Congreso de la República esta ley para que se nos consulte en las próximas elecciones si queremos o no cambio de la Constitución. ¿A dónde va a llegar esta propuesta? A la comisión que usted preside. ¿Este anuncio está enmarcado dentro de las reglas de juego? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente, este proyecto de ley llegaría a la Comisión de Constitución y como tal, digamos, yo no podría adelantar opinión, pero lo que sí puedo es establecer los lineamientos de qué es lo que dice la Constitución respecto a este proyecto de ley que se presentaría, ¿no? En principio, lo que se pretende es convocar a través de estas elecciones que se darían en octubre, a través de una cédula, preguntar si es que el pueblo quiere o no una nueva constitución y convocar a la vez una asamblea constituyente para eso. Bueno, ello no está enmarcado dentro de la Constitución. La Constitución en el artículo 206 establece exactamente cuáles son las únicas posibilidades para la reforma total o parcial de la Constitución. Y dentro de ellas definitivamente no está el convocar a través de este referéndum que sería impulsado por el presidente de la República, no está el preguntarle al ciudadano si quiere o no quiere una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y de otro lado también tenemos el tema que una vez convocadas las elecciones, existen un marco legal que no puede modificarse. Existe el principio de inmodificabilidad para efectos de la aplicación de las normas electorales una vez ya convocada la elección, como es el caso de las elecciones regionales y municipales. En consecuencia, no podríamos introducir un elemento adicional para que se incorpore una cédula o se incorpore, digamos, un elemento diferente a lo que ya está diseñado desde el momento de la convocatoria de elecciones regionales y municipales. Entendemos que usted además le consulta a los miembros de la Comisión de Constitución, que son de distintos partidos, suelen llamar a constitucionalistas para que emitan opinión sobre lo presentado y tiene un camino de procedimiento establecido, no es de alguna manera la presidenta la que toma la decisión unilateral y arbitraria de que esto va o esto no va. Exacto. ¿Hay cuántos miembros en la Comisión de Constitución? Somos 19. Somos 19. Por lo tanto, me parece absolutamente respetuoso que no adelante opinión de lo que todavía no ha entrado a la Comisión de Constitución, pero ya lo propuso el presidente Castillo. Así es. Pero sí le pido que dé opinión sobre un proyecto de ley que una integrante Perú Libre ya presentó y no prosperó. Eso es pretérito, pasado, y de eso sí le rogaría que emita opinión, porque guarda características similares a lo que ha vuelto a presentar el señor Castillo esta noche. Estamos hablando del proyecto de ley de Asamblea Constituyente de la congresista Margot Palacios. Correcto, es conforme. Ya. A ese me refiero. Sí. Ese proyecto está en la misma situación, ¿no? Ha sido presentado, todavía no ha sido visto en la Comisión de Constitución, no ha sido debatido, analizado, estudiado. Cuando llega un proyecto o se acumulan varios similares, que muchos de ellos, por ejemplo, se refieren al capítulo económico, entonces varios de los proyectos de ley presentados se acumulan y se hace un solo predictamen que resuelve aprobar o no aprobar, digamos, o modificar o tomar de algunos o de otros proyectos de ley varios temas y luego termina en un predictamen que es una propuesta que se hace, que es como un borrador, un documento inclusive solamente de trabajo. ¿Y este proyecto usted lo ha revisado sumariamente, superficialmente? Claro, ¿Ha recibido informes de sus sí. asistentes, lo he coordinadores? leído, sí, claro que sí. No el de hoy día, porque no sabemos el de hoy día no ha entrado todavía, imposible, pero digo que guarda características similares. Y además creo por que eso... lo que se ha dicho es vamos a elaborar, ¿no? O sea, ni siquiera está elaborado hasta ahora. Pero claro, el proyecto de ley de la congresista Margot Palacios lo que contempla es una asamblea constituyente convocada por el presidente de la República en donde
Hay varios grupos, organizaciones sociales que tendrían participación y los partidos políticos solamente en un porcentaje de un 30%. O sea, de 300 asambleístas que ellos proponen, más o menos los partidos políticos tendrían un número de 100, digamos, ¿no? También, digamos, lo que propone es que esto sería una salida, porque así lo señalan, a la crisis que vivimos en este momento. Entonces, nosotros realmente nos preguntamos si es que una asamblea constituyente con la incertidumbre que genera, con realmente el ni siquiera saber quiénes son los que van a convocar o quiénes son los que van a finalmente hacer este cuerpo legal, realmente va a generar en nuestro país, en este momento, en las circunstancias en las que estamos, cuando lo que se tiene que dar al país es tranquilidad, es certidumbre, es cuando tenemos que en ese momento poner paños fríos para que los empresarios, los inversionistas puedan confiar aún en el país. Podríamos nosotros de manera irresponsable pensar en una asamblea constituyente que de otro lado tampoco es que esté contemplada en la Constitución. Lo que plantea la congresista es un proyecto de ley, no plantea una modificación constitucional. En consecuencia, digamos, si es que evaluamos realmente lo que dice la Constitución, sin que esto signifique un adelanto de opinión, tampoco estaría enmarcado dentro del marco constitucional. Ahora, ¿cómo pactamos un mínimo de 3 puntos en la agenda país para los próximos 4 años? Me parece que esto no empezó con la elección del presidente Castillo, empezó antes. No nos podemos resignar los peruanos a hacer política desde te vaco y no te vaco, tengo tantos votos, no tengo tantos votos, y que es incapacidad moral permanente. Eso es algo que me parece inadmisible, que no hemos logrado especificar, porque con esa espada de Damocles, ¿qué estabilidad vamos a lograr? E insisto, no creo que haya empezado con la elección del presidente Castillo, pero finalmente tenemos que salir de la crisis. Yo no sé si hay algún peruano, y en el fondo creo que ni el propio presidente Castillo va a soportar 4 años más en estas condiciones. Proyectos mineros paralizados, que significan el 1% del PBI, Bambas y Cuajone. De línea 2 del Metro de Lima, ¿qué sabemos? Nada. Tenemos que seguir trasladándonos de Huaycán a Lima, si vivimos en Huaycán, y gastar 6 horas de nuestro tiempo para trabajar donde sea. O sea, ¿es digno esto? Y en la agenda no está eso. ¿Cómo resolver el transporte público? No. Te perdono las papeletas, vengan los colectivos donde se han generado muertes, además con impunidad absoluta. Entonces, ¿cuáles serían esos 3 puntos finalmente, desde su punto de vista, para resolver la crisis? ¿Un nuevo gabinete lo ve viable después de estos buenos intentos del secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, el señor Max Hernández, y el cardenal Barreto? Se anunció, obviamente, teniendo como referente al presidente Castillo, porque con él se han reunido, pero salió todo mal, hasta un adjetivo que yo no voy a repetir de parte del presidente del Consejo de Ministros, Barreto, por el cual ya se disculpó, pero no hay armonía, no hay coherencia, no hay consistencia. ¿Cuál es la salida? ¿Nuevo gabinete? ¿Nuevas elecciones de Ejecutivo y Congreso? En realidad creo que efectivamente un nuevo gabinete ya sería creo que más de lo mismo, ¿no? Si el cardenal Barreto, que es una autoridad eclesiástica, ha sido engañado por el presidente de la República, porque realmente la forma como lo han maltratado realmente refleja, digamos, lo que en realidad... Claro, y usted no se refiere, ojo, al adjetivo que mencionó Aníbal Torres, se refiere a un maltrato porque... Tú ofreces tus buenos oficios de mediador, te doy mi tiempo, te escucho. Por supuesto. Nos ponemos de acuerdo y yo voy a decirle a la ciudadanía, calma, vamos a salir de UCI, vendrá un nuevo gabinete. ¿A eso te refieres? Sí, por supuesto. ¿No? Me refiero a esa actitud confrontacional permanente
y de separación entre peruanos, ¿no? Siempre es nosotros no somos menos, no somos más, el que siente que tiene complejo de superioridad con adjetivos y siempre en una forma siempre de referirse a los peruanos, los que tienen y los que no tienen, realmente irrespetuosa, humillante. Creo que frente a circunstancias como esas, ¿qué es lo que tiene que hacer el Congreso? El Congreso en 2 oportunidades trató de vacar al presidente de la República. Creo que mucha gente de inicio estuvo en desacuerdo porque creo que aún confiaba, creía que la situación iba a mejorar, que se iba a conformar un nuevo gabinete, que el presidente iba a entender. Pero creo que conforme ha pasado el tiempo, creo que ya los que en su momento tuvieron alguna duda o quisieron darle el beneficio de la duda, ahora creo que en general es unánime el hecho de que todo el mundo sabe de que el presidente Castillo no tiene la condición ni la capacidad para gobernar. Entonces, frente a eso, el Congreso de la República, yo creo que debería intentar una vez más la vacancia del presidente de la República. Yo creo que hay que intentar los mecanismos y las formas constitucionales. Como bien tú lo has señalado, efectivamente venimos de vacancia hacia los presidentes. PPK y Vizcarra, claro, ¿no? En este caso, por ejemplo... Y Merino tuvo que renunciar, entonces... Claro, en este caso el concepto de vacancia por incapacidad moral, que no es otra cosa que permanente, incapacidad moral permanente. Conducta incompatible con el ejercicio del cargo. Y el otro escenario de convocar elecciones de Ejecutivo y de Legislativo sin apelar a la incapacidad moral permanente y vacarlo con 86 o 87, no sé. Eso significa que efectivamente haya un acuerdo de las fuerzas políticas, Ejecutivo y Legislativo, y que se convoque, que se dé una ley especial para convocar a elecciones generales. Pero eso significa acuerdos entre las partes. Pero la pregunta es, ¿eso realmente soluciona el problema? ¿Realmente nosotros podemos asegurar que lo que venga no es algo peor? Desde la lectura de la vacancia se queda el Congreso y asume la vicepresidenta Dina Boluarte. ¿Usted está consciente del índice de desaprobación del Congreso en la ciudadanía? Por supuesto que sí, claro que sí. Entonces, un poco como no se puede pactar nuevas elecciones y empezamos de nuevo. Mauricio, perdóneme, pero yo creo que nosotros tenemos que apostar en el Perú por el respeto a las instituciones. Yo creo que nosotros, si es que no hacemos un cambio, una reforma política previa, en el sentido de, por ejemplo, la reelección de las autoridades, la bicameralidad, o tener, digamos, algún tipo de reforma política que nos asegure que lo que viene luego después no tenga la misma falencia, las mismas críticas que tienen ahora, porque si no, esto va a ser inacabable. Nosotros nos vamos, vienen los que vienen, no tenemos la certeza de que realmente sean las personas que nosotros queremos que gobiernen el país. Y luego de ahí vuelve a ocurrir lo mismo y vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Y cuándo vamos a terminar con esta situación? Yo creo que es el Ejecutivo el que realmente nos ha puesto y nos tiene en esta situación, en este problema tan grave, y creo que ahí es donde tenemos que empezar a resolver. Y en el periodo anterior, me parece que el Legislativo también fue bastante confrontativo. La propia señora Keiko Fujimori lo ha reconocido durante la campaña. Bueno, yo creo que sí, pero también hay algo que es muy importante. Siempre se dice, empezamos en el 2016 con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Realmente se demostró o no se demostró que PPK tenía algunos problemas de carácter legal? ¿Realmente queríamos seguir con un presidente que tenía esos problemas graves y problemas que enfrentar a la justicia? O sea, ¿era necesario mantener a una persona con la que tenía cuestionamientos de carácter legal? También, creo que no. También recordemos que el fiscal Chávarri retiró de sus cargos a José Domingo Pérez y Rafael Vela un 31 de diciembre.
Sí, Y la ciudadanía salió y pidió que los pongan de nuevo. Y la posición de la bancada de Fuerza Popular está escrita. Yo creo que en cualquier momento podemos abrir y ver cómo se iba votando con relación a Chávarri Claro e que sí. Inostroza. Hubo un audio del señor Inostroza, ahora que todo el Perú está indignado, que no debemos olvidar. Cuando el señor Inostroza, con un interlocutor, dice: ¿qué hago con el violador? ¿Le bajo la pena o lo dejo libre? O sea, todas esas cosas pasaron también durante el Congreso de la República. Claro. Entonces, que sí. me parece que si no analizamos las cosas que le han hecho tanto daño al país... Yo estoy de acuerdo, por eso es que siempre creo y aconsejo a las personas que van a postular. Si quieres realmente hacer algo por el Perú, si realmente tienes una vocación de servicio y tienes una hoja de servicios limpia y tu vida limpia, postula. Si no, no hagas un intento que finalmente puede significar lo que ha pasado con los presidentes. Congresista, permítame compartir con usted el anuncio del presidente Castillo, no el audio, sino las repercusiones. Porque se acaba de manifestar a través de su cuenta de Twitter la presidenta del Congreso de la República, la señora María del Carmen Alba. Y literalmente, lo tienen en pantalla, ha posteado lo siguiente: el señor Castillo olvida que las prioridades del país son la lucha contra la inseguridad, el desempleo y la corrupción. No existe un solo sondeo de opinión donde la Asamblea Constituyente sea prioridad para los peruanos. Yo le digo no a la Asamblea Constituyente. Me parece que ella no solo adelantó opinión, sino fijó posición. Bueno, ella no es la presidenta de la Comisión de Constitución, pero ahí la tiene. Sí, ¿no? sí, claro que sí. Congresista, para finalizar, de ser posible, de ser viable, recuperar la gobernabilidad y tener 3 puntos en los próximos años, deberíamos trabajar con un solo norte: educación, salud, empleo, trabajo, combatir la informalidad. Los peruanos necesitamos tener la posibilidad de tener los beneficios sociales, laborales. No podemos ser un país que siga teniendo 80% de informalidad versus Colombia, por ejemplo, 30%. No puede ser que las personas sigan viviendo y ganando pero ahí está el tema, ¿se da cuenta? Entonces, el ciudadano que percibe que mi legislativo, mi institución, los que me representan, y el Ejecutivo están en confrontación permanente y no se encargan de cómo formalizarnos, bancarizarnos. Me parece que la pandemia fue una gran oportunidad, sí, porque se creó un banco informativo grandísimo. Pero tampoco sienten los ciudadanos que, otra vez, ya entramos. Ahora el tema es: ¿reformamos o no reformamos la Constitución? Pero es que precisamente, ¿por qué me refiero al empleo? Porque para que exista inversión en el país, y eso es importante que los ciudadanos entiendan, que el Estado no produce dinero, que el que produce dinero es el inversionista, el empresario. Y entonces, ¿qué es lo que necesita un país? Seguridad jurídica, necesita confianza. Y estabilidad, estabilidad política. Y para recuperar la estabilidad nos queda claro que su posición, la prioritaria y la que encuentra viable, es intentar una vacancia más. Yo creo que sí debemos intentar la vacancia. ¿La encuentra más viable que el adelanto de elecciones? Yo creo que en este caso, yo creo que los congresistas no pueden ya rehuir a su responsabilidad. O sea, el clamor en todo el país es que se vaya el presidente Castillo. Yo creo que esta tercera vez los congresistas no pueden estar en esas reuniones previas, ni pueden, porque ya es demasiado evidente. Yo creo que hay que apostar por el amor que le tenemos a nuestro país, por la seguridad de nuestros hijos. La primera moción la presentó la congresista Patricia Chirinos de Avanza País. La segunda no me acuerdo, no sé si me puede ayudar con el dato. La presentó el almirante Montoya, me parece. ¿Y la tercera? Bueno, tendríamos que ver quién la va a presentar, pero yo creo que es el momento para que nosotros en el Congreso adoptemos la responsabilidad que nos toca y por fin solucionemos este problema para el país. Yo creo que hay que ir por la vía y el camino constitucional. Para eso está la Constitución y para eso están los vicepresidentes, la vicepresidenta en este caso, ¿no? Muchas gracias, congresista Patricia Juárez, por acompañarnos estos minutos. Por momentos le he dicho tú y por momentos le digo usted. Sí, yo también. No sé a qué se debe, disculpe los cambios así repentinos del tú al usted, pero gracias. Encantada, nos hemos entendido. Estar acá.
Gracias. Vamos a un brevísimo receso y volvemos con un tema, obviamente, legítimo. ¿Cómo va lo de la brecha de vivienda en nuestro país? Durante la pandemia, muchos se asombraban cuando los médicos decían, si has dado positivo, aíslate, no compartas tu baño. ¿Vivimos los peruanos en viviendas donde cada uno tiene un baño o las casas tienen más de un baño? No. El déficit de vivienda en nuestro país es espeluznante y de eso nos vamos a encargar en el siguiente bloque.